sabes que te extraño y otras cosas de mi vida. Que no sabes cuánto te lloré, que mil veces cada vez. Bien, entonces vamos a ir por partes. Leamos el texto, escuchamos leer y vamos a la acción. Dice: ensayo escrito por Víctor Montoya, publicado en la revista Contraluz el año 2003. La violencia de los cuentos populares. Se ha dicho muchas veces que los cuentos populares encierran una serie de crueldades que no son aptas para el desarrollo emocional del niño y cuyas lecturas pueden estimular su agresividad. Los críticos consideran que varios de los cuentos populares, rescatados en la tradición oral por los hermanos Grimm y Charles Perrault, al menos en sus versiones originales, deben ser leídos solo por los adultos, aun sabiendo que los niños, como todos los humanos, no están al margen de los actos de violencia y las crueldades que a diario experimentan a través de las pantallas de la televisión o la vida cotidiana. Tesis. Los instintos primarios y reprimidos, como es el caso de la agresión, pueden aflorar en cualquier momento y hasta dominar sobre la parte racional y consciente del niño, pues todos los individuos cargan genéticamente un instinto de agresión en la parte más irracional e inconsciente de su ser. No obstante, como bien apura el psicoanalista Bruno Bettelheim, la creencia de los padres es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, sus ansiedades desconocidas y sin forma y sus caóticas, airadas e incluso violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente o las imágenes agradables y que colman sus deseos, es decir, deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. Pero este mundo en una sola cara nutre a la mente de modo unilateral, pues la vida real no siempre es agradable. Bettelheim, 1986. Ya, hasta aquí que vamos, que al final de cuentas, si bien es importante para el autor, los niños no deben estar encerrados en una burbuja, sino que admitir esta parte irracional y tratar de vivir con ella. Eso. Y si bien puede estimular su agresividad, es importante conocer este lado de la vida, porque es algo que van a vivir constantemente mientras existan. Así que, tercer párrafo. Mucho antes de que exista una literatura escrita exclusivamente para niños, los cuentos populares, cuentos populares son los cuentos antiguos, orales, que no tenían filtro en cuanto a edad o a los hechos que ocurrían, si eran obscenos o si eran crueles, como dice aquí constantemente. Así que se diferencian en cuanto a los cuentos actuales, porque actualmente se tiene una clasificación de los tipos de cuentos, etc. y a qué edad pertenece. Ya, con esa definición sigamos. De hadas, ogros y princesas. Se transmiten a través de la tradición oral y de generación en generación. Durante siglos, quizás milenios, los cuentos eran contados entre los adultos. No obstante, de tanto repetirse una y otra vez, llegaron también a gustar a los niños no solo por el poder de la fantasía que alimenta el desarrollo de su personalidad, sino porque abordan temas que les toca de cerca. Así pues, los cuentos populares se han convertido en un tesoro invalorable para los niños, incluso cuando no existía una literatura infantil propiamente dicha y en época en que la pedagogía no había advertido su importancia. O sea que al final de cuentas me están diciendo que es importante todos estos aspectos de la psicología, pero no deberían irse como tan en la profunda. Eso es como lo que voy entendiendo. Porque igual es importante que los niños conozcan por lo menos qué significa la crueldad o que exista esta crueldad. Con el transcurso del tiempo, los cuentos populares sufrieron una serie de mutilaciones, tanto en la forma como en el contenido. Y muchas de las adaptaciones, lejos de mejorar el valor ético
y estético del cuento tuvieron la intención de moralizar y censurar las partes crueles, arguyendo que la violencia era un hecho ajeno a la realidad del niño y algo impropio de la literatura infantil. De cualquier modo, una cosa es mutilar el contenido de un cuento y otra muy distinta, adaptarlo al nivel lingüístico o al desarrollo cognitivo del niño, quien, para gozar de la lectura, requiere comprender el léxico y la sintaxis del texto. Esto implica, por ejemplo, simplificar las descripciones largas, las frases irónicas y las moralejas, debido a que estas son incomprensibles para los niños, que no han alcanzado la etapa de razonamiento lógico, sobre todo si consideramos los preceptos de la psicología evolutiva. Bien, entonces, argumento a favor de esta edición en cuanto a los cuentos es que se adapten a al léxico y al entendimiento que tiene el niño. Eso. Así que eso es como lo que está de acuerdo, pero no está de acuerdo que sean mutilados o censurados. Si bien es cierto que la literatura infantil estimula la fantasía del niño y cumple una función terapéutica, es también cierto que los cuentos llamados crueles no tienen por qué ser censurados ni rechazados. Por el contrario, deben ser presentados con un sentido crítico, ya que el propio niño vive en un mundo que no es un paraíso, sino un territorio lleno de tragedias e injusticias. Es más, los cuentos populares, al mismo tiempo que entretienen al niño, le ayudan a comprenderse mejor a sí mismo y contribuyen, o sea, positivo, un aspecto positivo que existan los cuentos populares sin edición, al desarrollo de su personalidad. Claro está, cuando y siempre se los conserve y cuente en su forma original, pues cualquier tipo de mutilación que sufren sus partes más violentas no hará otra cosa que restarle importancia al cuento y malograr su contenido literario, que como en toda obra de arte bien concebida es perfectamente comprensible para el niño. Ya, entonces, en definitiva, censurar estas partes crueles o estas partes, ¿cómo le dice aquí? Crueles, pues. Le va a cambiar el sentido de la obra del cuento y no va a dar todos estos beneficios que es en cuanto a que le ayuda a su personalidad y comprenderse mejor a sí mismo. Dice, la realidad nos enseña que no hay por qué censurar ni clasificar como malos los cuentos que abordan el tema de la violencia. ¿Viste? O sea, está a favor de que... No de la violencia. Ojo, eso es una abducción. Está a favor de que se muestre la violencia para que los niños comprendan lo cruel que es el mundo. O sea, no me acuerdo qué palabra era, pero cómo es el mundo en realidad. Así que eso, que muestren los hechos más reales y no tan infantilizados o eso. Por el contrario, o sea, esto es de contraposición, un conector de contraposición. La lectura de los cuentos populares tiene un sentido terapéutico, o sea, es otro argumento un argumento de sentido terapéutico. Eso me está diciendo, por medio del cual el niño puede resolver sus conflictos emocionales internos. Para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, la fantasía es un medio que le permite al niño cumplir con un deseo frustrado, como si la fantasía fuese una suerte de corrector de la realidad insatisfecha. De este mismo modo, la lectura de los cuentos populares al influir en su mundo inconsciente le permite elaborar conflictos internos y resolverlos en un plano consciente. O sea, cuático es lo que pasa con la narrativa. De hecho, había un texto que yo había leído, creo que aquí mismo, de la narrativa, que la narrativa es uno de los aspectos que nos diferencian de los animales. O sea, además de este pensamiento que uno cree que es solamente antropogénico, no. Los delfines también tienen pensamiento lógico, racional,
las ballenas, los elefantes, memoria a largo plazo, por lo cual lo que nos podría diferenciar de los animales es esta capacidad de contar secuencialmente, cronológicamente, los hechos. Muy interesante. Y aquí se está como yendo para ese lado. O sea, como no necesariamente con ese tipo de perspectiva en específico, sino como desde el lado de que los conflictos internos resolverlo en un plano consciente. O sea que yo mientras leo un cuento, una narración, yo soy consciente como de los problemas del mundo y yo puedo reflexionar con respecto a ellos. Si bien es cierto que el niño experimenta angustia mientras lee Caperucita Roja, es también cierto que siente una enorme satisfacción cuando sabe que Caperucita es liberada por el cazador, quien da muerte al lobo feroz. Una sensación parecida le causa la lectura de Cenicienta, un adolescente que sufre el desprecio de la madrastra y las hermanastras, hasta el día en que se le aparece un hada que le ayuda y un príncipe que se convierte en su esposa. La convierte en su esposa. En el cuento de Blancanieves, la madrastra perversa, que siente celos y envidia por la juventud y belleza de su hijastra, ordena a uno de los súbditos quitarle la vida. Creo que me faltó una página, no sé. Bueno. Pero en lugar de consumar... quitarle la vida. Pero en lugar de consumar el crimen, la abandonan en el bosque, donde Blancanieves se refugia en la cabaña de los 7 enanitos, hasta el día en que su madrastra, disfrazada de bruja, le da de comer una manzana envenenada. Cuando Blancanieves yace en el féretro de cristal, lista para ser sepultada por los 7 enanitos, aparece el príncipe que la resucita con un beso y se lleva a vivir a su castillo. O sea, Blancanieves es un ejemplo de esta crueldad vista en el mundo, pero se halla una solución. O sea, se resuelven estos conflictos internos de manera consciente. No cabe duda que los cuentos populares, tanto por la trama como por el desenlace, sean excelentes recursos terapéuticos. O sea, además de ser además de ser de una sesión de un sentido terapéutico, tienen recursos terapéuticos. O sea, aquí me lo están reafirmando. Esto es una reafirmación en la función de este párrafo. Que ayuda, recursos terapéuticos que ayuden al niño a resolver sus ataduras emocionales y forjar una personalidad más equilibrada. Como había dicho aquí, y contribuyen al desarrollo de su personalidad. Según Bruno Bettelhelm, los cuentos de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que le sería posible llegar por sí solo. O sea, no están ocupando este caballero para argumentar que este recurso terapéutico no es, por así decirlo, fundamental para que el niño llegue a soluciones que nunca había pensado antes. Todavía hay algo más importante. La forma y la estructura de cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida. Los cuentos de hadas permiten a los niños de diversas maneras, que lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable. Es parte intrínseca de la existencia humana. Aquí no está lo que estaba hablando en la tesis. Pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose al fin victorioso. Las historias modernas que se escriben para los niños, victorioso. Las historias modernas que se escriben para los niños evitan generalmente estos problemas existenciales, aunque sean cruciales para todos nosotros. El niño necesita más que nadie que les den sugerencias de forma simbólica de cómo debe tratar con dichas historias y avanzar sin peligro hacia la madurez. Cuático. Está bueno este párrafo. Las historias seguras no mencionan ni la muerte ni el envejecimiento, límites de nuestra existencia ni el deseo de la vida eterna.
mientras que por el contrario los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. ¡Wow! Me gustó mucho. Según M.L. von Franz, muchísimos mitos y cuentos de hadas hablan de un príncipe convertido por hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el amor de una doncella. ¿Cómo era la Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia. Un proceso que simboliza la forma en que el animus se hace consciente, como en el caso de Bella y la Bestia. El autor, Montoya B., 2003, La violencia en los cuentos populares, revista Contraluz. Ya, ahora vamos a las preguntas. Ya. Aquí, pregunta de síntesis. Si bien hablé con la profe Priscila, y si bien es correcto el método que estoy utilizando yo, que es leer primero las preguntas y después el texto, para poder responder de forma correcta, tengo que ir un punto aparte antes y un punto aparte después para contextualizarme a lo que esté pasando. Entonces, 11. ¿Cuál es el tema principal del tercer párrafo de la lectura? Vamos a ir. Entonces, aquí. El tercer párrafo, leámoslo, como nos dijo la profesora. Pero este mundo en una sola cara nutre la mente de modo unilateral, pues la vida no siempre es agradable. Es el término de una cita. Mucho antes de que exista una literatura escrita exclusivamente para niños, los cuentos populares de hadas, ogros y princesas se transmitían a través de la tradición oral y generación en generación. Durante siglos, quizás milenios, los cuentos eran contados entre los adultos. No obstante, de tanto repetirse una y otra vez, llegaron también a gustar a los niños, no solo por el poder de la fantasía que alimenta el desarrollo de su personalidad, sino también porque abordan temas que les toca de cerca. Así pues, los cuentos populares se han convertido en un tesoro invalorable para los niños, incluso cuando no existía una literatura infantil propiamente dicha, y en épocas que la pedagogía no lo había advertido su importancia. Con el transcurso del tiempo, los cuentos populares sufrieron una serie de mutilaciones tanto en la forma como en el contenido, y muchas de las adaptaciones, lejos de mejorar el valor ético y estético del cuento, tuvieron la intención de moralizar y censurar las partes crueles. Ya, yo creo que está bien, arguyendo que la violencia era un hecho ajeno a la realidad del niño y algo impropio de la literatura infantil. Ya, aquí nos están dando como antecedentes. Entonces, vamos. La 11, ¿cuál es la correcta? La. Ya, entonces, ¿cuál puse yo? B. Las variaciones de los cuentos populares a partir de la tradición oral. No. Si bien nos hacen mención de estas variaciones, no nos dan ejemplos en cuanto pasado en el tiempo, sino que nos hablan sobre cómo la tradición oral ha significado que los niños puedan tener acceso a escuchar de generación en generación el cuento popular. Es como eso. O sea, obviamente que me mencionan los niños, pero lo más importante es cómo esto ha mejorado, se han convertido en un tesoro invalorable para los niños. O sea, es un recurso, es la relevancia de la tradición oral. Yo puse B, las variaciones de los cuentos. No, las variaciones es una palabra. Variar, ¿cómo varía? ¿Cuándo? ¿Cuántos tipos de cuentos populares? No nos dan ninguna explicación más allá de las variaciones. Así que es la relevancia. Relevancia es la importancia de la tradición oral. Así que eso. En este tipo de preguntas hay que ir definiendo palabra por palabra, porque es muy diferente perjudicar, eso no me estoy adelantando, que estimular. O sea, si bien se va como para ese lado, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer de a partir de ahora ya? Uno, lo que dijo la profe, que es leer el punto seguido antes y el punto seguido después del párrafo que me están pidiendo. Y lo segundo es ir definiendo palabra por palabra. O sea,
yo sé que me está haciendo algo, pero variación, imagínate cómo sería variar en un texto, como acabamos de hacer ahora. Hay que imaginarse esas cosas, sí. Además de saberse los conceptos, sino como cómo yo como autor varío algo o muestro las diversas variaciones de algo. De esa forma. Así que la 11 lista. 13. Según las palabras de Bruno Bettelheim, ¿qué característica es propia de los cuentos de hadas? Esa era literal. Y estaba aquí. Había que leer con calma y buena letra. Calma y buena letra. Todavía ya en el párrafo, en el penúltimo. Todavía hay algo más importante. La forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño que imágenes que le servirán para estructurar su propio ensueño y canalizar mejor su vida. Entonces, aquí, la respuesta correcta era B. Es una paráfrasis. ¿Me habla de estructura? Sí. ¿Me habla de imágenes? Sí. Me habla... Bien. Entonces, ¿qué puse yo? ¿Qué rayos puse yo? ¿Qué rayos? Dice... ¿Aquí he notado algo más? No. Ya, yo puse la trama de los cuentos de hadas ayuda a canalizar los problemas del niño. Si bien él es correcto, está propuesto dentro del texto, va más para inferencia, porque no me habla de problemas, sino como de recursos terapéuticos, de historias modernas. No habla de problemas como tal, sino que va más allá como a recursos terapéuticos, mejorar en la personalidad, mejorar en la visión de mundo, en esas cosas, pero problemas tienen una connotación negativa. Entonces, aquí estamos hablando, de hecho, que es positivo que los niños sepan que al final de cuentas, si bien la Caperucita es comida por el lobo y todo eso, al final el lobo lo matan y la Caperucita se salva. Entonces, como esa perseverancia a pesar de la adversidad. Eso es lo que me están proponiendo. Entonces, ¿la trama de los cuentos ayuda a canalizar los problemas? No, de por sí ya está mala como propuesta. Y yo puse eso. Este fue el último texto que hice, así que no me afecta tanto, porque estaba cansada y de hecho era súper tarde, entonces hay que hacer los ensayos más temprano, 3 de la tarde, así súper temprano y después ya, chao, me pongo a descansar, si estoy como chata, y después estuve un rato más y a dormir. Ya. La estructura de los cuentos propone imágenes de utilidad para los niños. B. Así que hay que leer con calma y buena letra y descartar. O sea, si ya no encuentro la pista, ya, no encuentro. Tengo que descartar según lo que me recuerdo del texto. O sea, la A no. B, C. La forma de los cuentos de hadas contribuye a entender los misterios. Tampoco, misterio no me habla. Las finales de los cuentos de hadas se contraponen al objetivo. Tampoco. No me hablan de historias clásicas, me hablan de historias modernas. Pero estaba por aquí en el penúltimo. La historia moderna. Estoy ocupada. ¿Qué relación se establece entre los dos primeros párrafos de la lectura? Ya, entonces, aquí es relacionar. Relacionar se va más para el lado de evaluar, porque tengo que establecer varias cosas antes de relacionar. Pero en general relacionar es una síntesis donde yo tengo que poner en palabras sencillas y además tengo que estas palabras sencillas relacionarlas. O sea, ¿qué tienen en común? En este caso, ¿qué tienen en común? Es que las dos hablan de los niños. Eso. Ya. Ahora, lo que yo puse fue la A. De los dos primeros párrafos de la lectura. Ya, entonces habría que leer los dos primeros párrafos de la lectura. Vamos a ello.
Dice, se ha dicho muchas veces que los cuentos populares encierran una serie de crueldades que no son aptas para el desarrollo emocional del niño y cuyas lecturas pueden estimular su agresividad. Los críticos consideran que varios de los cuentos populares rescatados de la tradición oral por los hermanos Grimm y Charles Perrault, al menos de su versión original, deben ser leídos solo por adultos. Aun sabiendo que los niños, como todos los humanos, no están al margen de los actos de violencia y las crueldades que a diario experimentan a través de las pantallas de la televisión o en la vida cotidiana. Ya, ese es el primer párrafo. O sea, ¿qué es muy importante? Es que los niños se ven con lecturas que pueden estimular su agresividad. Eso es como lo principal en mi jerarquía de ideas que están mencionadas. Párrafo 2. Los instintos primarios y reprimidos, como es el caso de la agresión, pueden aflorar en cualquier momento y hasta dominar sobre la parte racional y consciente del niño, pues todos los individuos cargan genéticamente un instinto de agresión en la parte más irracional e inconsciente de su ser. No obstante, como bien apunta el psicoanalista Bruno Bettelheim, la creencia común de los padres es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, sus ansiedades desconocidas y sin forma, y sus caóticas, airadas e incluso violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente o las imágenes agradables y que colman sus deseos. Es decir, deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. Pero este mundo es de una sola cara, nutre a la mente de modo unilateral, pues la vida real no siempre es agradable. Y ahí terminó la cita. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que todos vivimos con esta crueldad, no genéticamente y además experimentalmente, empíricamente. Así que vamos a eso. Dice ya, yo la que puse primero. A. Postular que, según ciertos críticos, los cuentos populares muestran actos crueles que perjudican el desarrollo emocional del niño. Ya. Primer párrafo, que aparece así. Así aparece, con esta estructura. Y segundo párrafo. Indica que la crueldad es parte de la naturaleza humana, afectando tanto a los padres como a los niños. Ya. Está helado, por eso voy prendiendo y apagando un poco la estufa, porque apago aquí y se pone helado. Prendo, se pone, calienta muy rápido, entonces eso. Sigamos. Ya. La que yo puse, ¿por qué está mala? ¿Por qué? Está mala porque si bien me hablan de que otras personas consideran que podría estimular la agresividad, no me hablan desde que esta agresividad podría ser negativa. O sea, incluso puede irse la bola que la agresividad puede ser algo positivo para la formación del niño, ya que tiene esta sobrevivencia intrínseca en su cuerpo para poder actuar y sobrevivir ante cualquier acto. O sea, puede irse en esa bola y uno no lo sabe, tiene que saberlo cuando lo lee. Entonces, no me ven, no me describen la violencia como algo negativo. O sea, no explícitamente, sino que uno lo puede inferir. Pero este tipo de preguntas, que se llama de relacionar, no debo hacer inferencia. No. Tengo que hacer una síntesis de lo que me dicen explícitamente. O sea, cuál es la idea principal, cuál es mi tema, y de eso lo relaciono. No inferir, no sacar conjeturas, no sacar nada. Por lo que perjudican es una palabra que tiene sentido negativo. Es una sobreinferencia. Así que ojo con las definiciones de las palabras, porque B
B cambia en eso, o sea, literalmente el párrafo se parece mucho entre el A y la B o sea, de lo que me menciona aquí del primer párrafo, se parecen demasiado. Yo dije, ya, ¿cuál pongo? Y puse la A. Pero ahora tengo claridad que el tema de las definiciones, perjudicar es algo que va negativo. Estimular es algo más neutro, porque yo puedo estimular mi capacidad neuronal y puede ser algo positivo como negativo. O sea, yo puedo estimularlo para la creación de la cura del cáncer o lo puedo estimular para la creación de un gas que sea mortal y que mata a todo el mundo. Entonces, esta estimulación es un concepto neutral, por así decirlo. Es tal y como me lo dicen en el texto. Así que vamos al texto. Dice, no son aptas para el desarrollo emocional del niño y cuyas lecturas pueden estimular su agresividad. O sea, esa es la idea principal del párrafo. Enuncia que, según algunas personas, los cuentos populares contienen actos violentos que estimularían la agresividad de los niños. Señala que los instintos agresivos pueden aflorar inconscientemente en los niños. O sea, inconscientemente sería desde la parte de la genética. Si yo lo pensé, yo dije, está correcto, porque me dice que pues todos los individuos cargan genéticamente un instinto de agresión en la parte más irracional e inconsciente de su ser. O sea que todos tenemos este instinto agresivo en nuestro ser. Instintos primarios y reprimidos, como es el caso de la agresión, puede aflorar en cualquier momento y hasta dominar la parte racional y consciente del niño. O sea, es correcto. Así que lo más importante, como ya lo vimos anteriormente, además de comprender la habilidad, es definir cada palabra. Si yo tengo duda entre dos, ¿cuál es el sentido de la palabra? O sea, yo sé que el texto no me habla negativamente en cuanto a la agresividad. O sea, yo puedo inferir que ya puede ser algo negativo como para la sociedad, para el niño, pero no me lo dicen directamente, sino que otras personas lo piensan. Así que en preguntas de relacionar, yo lo que tengo que hacer es, uno, identificar la habilidad. 2, leer las alternativas. 3, descartar. 4, si estoy entre dos, tengo que definir palabra por palabra. Y 3, ver marcas textuales, porque pueden ser copiar y pegar. O sea, mi idea principal puede estar copiada y pegada como parafraseada, etc. Eso. Así que ya vemos el tema en 2 preguntas ya que es importante saber esa diferencia, esa sutileza entre palabras. Entonces aquí vamos a leer la que la había tenido antes. Las voy a leer. Estimular, hacer que alguien quiera hacer algo, perjudicar, ocasionar daño. O sea, es negativo. Ya. Ya, 16. ¿Qué se dice sobre el cuento de Blancanieves? Literal de nuevo. ¡Uah! Ya, la que yo puse. Que se basa en la lucha entre la bondad y crueldad. No, yo sabía que estaba mala. No. No llegué a responder. O sea, claro, si no tenía otra opción y ya el tiempo, ya bueno, será. Pero en este caso era 16. Aquí está. En el cuento de Blancanieves, la madrastra perversa. La otra pista saben que no la encuentro, pero dice aquí. Por supuesto, no se debe olvidar la maldad femenina encarnada en las madrastras crueles tanto en Blancanieves como de Cenicienta. La opción correcta es D. Ya, entonces, yo sabía que ya no era. Que el mejor ejemplo de peligro... No, tampoco. Peligrosidad no me lo hablan. Y damiselas venenosas tampoco. Que posee numerosas similitudes con el cuento de Cenicienta. Tampoco. Numerosas son muchas. Demasiadas. O sea, es... Además de una. Y aquí solamente me hablan de una. O sea, la semejanza. Así que tampoco. Dedo, que representa la maldad femenina a través de la figura de la madrastra. O sea, aquí lo que yo lo pude ser y casi la respondo, pero dije, estaré muy en bula. Pero era esa, la madrastra perversa.
Así que es una pregunta de localizar con paráfrasis. Ya. 17. Según su intención y contenido, la lectura podría formar parte de... Ya. Este tipo de preguntas es de evaluar. ¿Por qué es de evaluar? Porque aquí me están elevando a un nivel más allá de definir, sintetizar, inferir, relacionar. Es un nivel más allá. O sea, ¿yo dónde pondría este fragmento? Que fuera como a tono con el contexto de lo que yo estoy escribiendo o de lo que me pasaron en el escrito. Entonces, vamos, que sea un ensayo, o sea, no significa que necesariamente tenga que ir una columna acerca del vínculo entre la literatura y la filosofía. No es necesariamente eso. Yo llegué y respondí. Cuidado con eso, porque hay algunas cosas que se puede llegar y responder, como las preguntas de evaluar en cuanto a qué tipo de actitud tiene el emisor en cuanto al tema. Y si es una noticia, va a ser objetiva. O sea, ya, yo puedo llegar e ir. O sea, es objetiva ya. Pero aquí no. No. ¿Por qué? Porque aquí me hablan principalmente de dos temas. Que es la psicología y es la narrativa. Las dos. O sea, narrativa mediante cuentos populares. Y la psicología es cómo los niños toman estos cuentos populares y mejoran como su perspectiva del mundo. En paráfrasis mía. Ya, entonces, definimos los dos temas que hay en el texto. Además, aquí nos dicen en el título del tema, la violencia de los cuentos populares. O sea, violencia iría por el lado de psicología y los cuentos populares iría por el lado de narrativa. Ya, entonces, como tenemos dos temas, dedo, una columna acerca del vínculo entre literatura y filosofía, no. Si hubiese sido entre narrativa y psicología, incluso aquí en el párrafo 4 nos hablan de esto implica, por ejemplo, simplificar las descripciones largas, las frases irónicas y las moralejas, debido a que estas son incomprensibles para los niños que no han alcanzado la etapa de razonamiento lógico, sobre todo si consideramos los preceptos de la psicología evolutiva. O sea, es claro que el tema de la violencia va por el lado de la psicología, no por el lado de la filosofía. Ya, pero como estaba chata de esa cuestión, la puse. ¡Pah! No. Es B, un artículo sobre un nexo entre narrativa y psicología. Y eso. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 tuve la mitad malas. Así que a ponerse a leer más ensayos. Voy a buscar en la guía del PDF. Ya, pero ahora paramos el video para que nos pueda subir a YouTube.